COPE Castellón. En Mediodía COPE, El Espejo. Estar informado. Buenas tardes, como cada viernes en COPE Castellón es hora de mirarnos en el espejo de la iglesia de nuestra diócesis. Y les invitamos a quedarse con nosotros durante los próximos minutos para conocer toda la actualidad religiosa. Nos acompaña Jorge Monsonís en el control técnico, al micrófono quien les habla, Paz Ferrín, servidora de ustedes. Empezamos en COPE, El Espejo de Segorbe Castellón. Abrimos el espacio de noticias para conocer lo que ha acontecido esta semana en nuestra diócesis. Si les parece, recordamos primero las noticias más relevantes que se produjeron el pasado fin de semana. Multitudinaria jornada de la infancia misionera en Segorbe. Se celebró el sábado pasado coincidiendo con el mes dedicado a las misiones y en el contexto del año jubilar diocesano. El escenario de la celebración fue la Catedral de Segorbe. Hasta allí se desplazaron cientos de niños y jóvenes adolescentes, padres, madres, catequistas y sacerdotes de diferentes parroquias de nuestra diócesis que en comunión con nuestro obispo celebraron esta jornada. Bajo el lema de este año, Uno para todos y todos para él, la Delegación Diocesana de Misiones organizó una jornada que arrancó en el Seminario Diocesano de Segorbe. Tras la acogida por parte del delegado diocesano, don Salvador Prades, los participantes disfrutaron de la actuación del payaso Nandet, que fue el deleite de los más pequeños. A continuación, y como viene siendo habitual este año de celebración jubilar, la capilla del seminario, que en esta ocasión se quedó pequeña, acogió el acto de preparación de la peregrinación desde donde todo el grupo partió en procesión hacia la Puerta Santa de la Catedral. Nuestro obispo no pudo evitar manifestar la alegría al ver a tantas niñas y niños de tantos lugares para celebrar el jubileo diocesano. De hecho, estas fueron las primeras palabras de su homilía. Una homilía que en esta ocasión hizo a pie del altar junto a los más pequeños que se acercaron a escuchar a su pastor. Don Casimiro repasó junto a ellos la importancia de los ritos de la peregrinación, desde la entrada por la Puerta Santa, pasando por la pila bautismal, donde los cristianos renovamos nuestro bautismo, hasta el encuentro con el Señor frente al sagrario y la celebración de la Eucaristía. Tras la celebración, los más pequeños de nuestra diócesis también fueron enviados a misión con la alegría desbordante de llevar la luz del Evangelio a todos los rincones. La segunda celebración importante de la semana pasada tuvo lugar en la parroquia de San Francisco de Asís, en Castellón. Fue la misa de desagravio que presidió Monseñor Casimiro López ante la comunidad parroquial de San Francisco de Asís, con el deseo de reparar el acto sacrílego que tuvo lugar el pasado 24 de enero en la citada iglesia. La Eucaristía la concelebraron varios sacerdotes, entre ellos el párroco de San Francisco, don Antonio Caja. Don Casimiro recordó el profundo dolor que este hecho nos causa, pues se trata de un sacrilegio contra el mayor tesoro que tenemos los católicos, la Santísima Eucaristía, presencia real y permanente de Jesucristo entre nosotros. A pesar del dolor que supone para toda la iglesia de Segorbe Castellón esta profanación, don Casimiro nos exhortó a reflexionar sobre lo que supone que el Señor se haya quedado presente entre nosotros bajo las especies eucarísticas, y a pesar de todos los riesgos y peligros, dijo el obispo, la voluntad del Señor de permanecer entre nosotros es una señal inequívoca de que los bienes que se desprenden de su presencia son infinitamente más grandes que los males que se pueden derivar. También en otras iglesias parroquiales, capillas y templos abiertos al culto se llevaron a cabo actos de desagravio y de reparación a través de la celebración de la Eucaristía o con la exposición prolongada del Santísimo Sacramento. La diócesis celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Con la fiesta de la Candelaria, los católicos celebramos la presentación de Jesús en el templo y su consagración al Padre. También la purificación de la Virgen María, y coincidiendo con todo ello, la Iglesia Católica dedica este día a la vida consagrada, jornada mundial instituida por San Juan Pablo II hace 27 años. Religiosos, religiosas y consagradas de nuestra diócesis se reunieron ayer tarde en torno a la mesa del Señor en una Eucaristía que se celebró en la
parroquia de San Cristóbal en Castellón, y que estuvo presidida por Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de nuestra diócesis. A la luz de la palabra proclamada, la homilía del obispo se centró en 3 palabras: encuentro, consagración y caminar, en clara alusión al lema para la celebración de la jornada de este año, Caminando en Esperanza. Don Casimiro puso el énfasis en el encuentro con el Señor por ser fundamental para todo aquel que quiere ser cristiano, y exhortó a que sea un encuentro constante, diario y permanente para mantener viva la llama de la fe. Las palabras del obispo no pasaron por alto que la consagración de Jesús al Padre nos recuerda nuestra propia consagración bautismal. A los religiosos, religiosas y consagrados que participaron en la Eucaristía, les alentó a caminar diariamente con la esperanza de tener a Cristo Jesús en el centro de su vida, siempre al lado de los más desfavorecidos, pobres en el espíritu y necesitados de Dios. La diócesis retoma las jornadas de formación que se habían suspendido en 2020 tras la declaración de la pandemia. Las segundas jornadas de formación sobre la Iglesia se van a celebrar los próximos 6 y 7 de febrero en el Seminario Diocesano Mater Dei en Castellón. Así lo hemos conocido tras la carta que ha dirigido nuestro obispo esta misma semana. Bajo el título Fieles a la misión del Señor ante el actual cambio de época, el obispo nos invita a participar en estas jornadas de formación que tanto éxito tuvieron en su primera edición en enero de 2020. La iniciativa se reanuda coincidiendo con este tiempo de gracia de Dios, que está siendo el año jubilar, para seguir caminando juntos con alegría y esperanza como Iglesia del Señor, afirma don Casimiro, según la vocación, el ministerio y el carisma que cada uno hemos recibido del Señor. El obispo, consciente de estos tiempos recios para poder vivir como comunidad de discípulos misioneros del Señor y para la misión evangelizadora, y también atendiendo a la tarea de pastorear nuestra Iglesia, nos anima a volver la mirada al Señor resucitado y a la acción del Espíritu Santo. Con la certeza de que el Señor no abandona su rebaño y que este jubileo nos está ayudando a recuperar el aliento eclesial y la alegría de ser su Iglesia, don Casimiro anima a participar en estas jornadas que se celebrarán el 6 y 7 de febrero en sesión de mañana, de 10:30 a 2 de la tarde para sacerdotes, religiosos y diáconos, y el 6 de febrero por la tarde de 6 a 8 para religiosas y seglares en general. Todo está ya preparado ya para el 6º encuentro diocesano de jóvenes, que este año va a ser muy especial. La Delegación Diocesana para la Infancia y la Juventud ha puesto en marcha la organización para el Encuentro Diocesano de Jóvenes del presente curso pastoral, que se va a celebrar el próximo 25 de febrero en Segorbe. El objetivo, tal como ha confirmado el delegado diocesano, don José Miguel Sala, es que nos podamos reunir en comunión con nuestro obispo en la sede episcopal que vio nacer a nuestra diócesis ahora hace ya casi 8 siglos de historia. Por ello es, en el contexto de la celebración de este 775 aniversario, una oportunidad única para dar gracias a Dios por todos los dones que ha derramado sobre cada uno, y también, dice el delegado diocesano, para asumir la misión que Dios nos encomienda como miembros de la Iglesia diocesana. Bajo el lema Conectados, desde la Delegación Diocesana se ha remitido una convocatoria masiva a movimientos, asociaciones y parroquias, animando a la participación del encuentro que se celebrará en el Seminario de Segorbe. De esta forma, aprovechando la efeméride, los jóvenes podrán ganar el jubileo. La jornada se ha organizado con un atractivo programa de actividades que incluye una peregrinación desde el Santuario de la Virgen de la Cueva Santa, patrona de nuestra diócesis, hasta la Catedral de Segorbe, donde se celebrará una Eucaristía que presidirá Monseñor Casimiro López Llorente. El encuentro incluye también la celebración de varios talleres para tratar aquellas cuestiones que son más susceptibles de empatizar con los jóvenes y así poder dar respuesta cristiana a las muchas inquietudes que manifiestan. Habrá un taller sobre el noviazgo, otro sobre las adicciones y otro sobre series y películas. Y también, como la música forma parte de la diversión y el entretenimiento preferido de los jóvenes, el encuentro finalizará con el concierto de la rapera católica Aisa y la adoración al Santísimo Sacramento. Terminamos con la previsión de actos para este próximo fin de semana en nuestra diócesis.
Les recordamos que este sábado la Iglesia Española celebra la Jornada de la Fraternidad Humana, a la que se une la diócesis de Segorbe-Castellón. La celebración de este día lo es desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarará el 4 de febrero como Día Internacional de la Fraternidad Humana. La declaración surgió como fruto de la reunión entre el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib. Tras su viaje apostólico a los Emiratos Árabes Unidos, el pontífice también firmó un documento sobre la fraternidad humana, la paz mundial y la convivencia común, en el que afirma que la fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Es por ello que nuestro obispo nos exhorta a orar por la fraternidad entre las religiones y para que cese todo tipo de violencia en nombre de Dios y la persecución por motivos religiosos, y también para que los fieles de todas las religiones seamos instrumentos de paz en nuestra sociedad. Desde aquí les animamos a unirse a esta oración. Por otra parte, mañana sábado a las 12 del mediodía, la Concatedral de Santa María en Castellón acogerá la Eucaristía de inicio de campaña contra el hambre de Manos Unidas. Estará presidida por el obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón. En unos minutos conocemos más detalles de esta campaña de la mano de su presidenta, doña Amparo Faulí. En Mediodía, El Espejo. COPE, estar informado. Con la mirada puesta en la celebración de la Jornada del Enfermo, la carta semanal de don Casimiro nos invita a la reflexión para actuar con los enfermos siguiendo el ejemplo de Jesús, con cercanía y con compasión. Escuchamos a don Casimiro López Llorente. Queridos diocesanos, la enfermedad forma parte de nuestra condición y experiencia humanas. Tarde o temprano toca a nuestras puertas. La pandemia del COVID-19 nos ha recordado que somos frágiles, vulnerables y mortales, y también que nos necesitamos los unos de los otros. El reconocimiento de esta realidad nos invita a ser humildes, a practicar la solidaridad y sobre todo a abrir nuestra mirada a Dios, que nunca nos abandona. A través de la experiencia de la fragilidad y de la enfermedad, podemos aprender a caminar juntos según el estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. La enfermedad y el sufrimiento, si se viven en el aislamiento y en el abandono, si no van acompañadas del cuidado y de la compasión, pueden llegar a ser inhumanos. Los enfermos no nos pueden ser indiferentes, no podemos abandonarlos, olvidarlos o marginarlos. Jesús siempre se acercaba y atendía a los enfermos, especialmente a los que habían quedado abandonados y arrinconados. Su cercanía y compasión hacia los enfermos, sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ha visitado a su pueblo y del amor de Dios hacia cada uno de ellos. La compasión de Jesús hacia todos los que sufren llega hasta identificarse con ellos. Estuve enfermo y me visitasteis. En la fiesta de la Virgen de Lourdes, el 11 de febrero, celebramos la Jornada Mundial del Enfermo, que nos llama a cuidar de ellos como hace el buen samaritano. Recordemos cómo dos transeúntes considerados religiosos ven a un robado y malherido por unos ladrones en el camino de Jerusalén a Jericó, dan un rodeo y no se detienen. Un tercero, en cambio, un samaritano, objeto de desprecio, siente compasión y se hace cargo de aquel forastero, tratándolo como a un hermano. Le cura sus heridas y montándolo en su propia cabalgadura lo lleva a una posada. Cuida de él, es el encargo del samaritano al posadero, al despedirse al día siguiente. Jesús al final de la parábola nos exhorta: anda y haz tú lo mismo. Se trata de un mandato incisivo, porque con estas palabras Jesús nos indica cuáles deben ser hoy la actitud y el comportamiento de todos sus discípulos, en especial con enfermos y los que sufren. El samaritano, comentan muchos santos padres de la Iglesia, es el mismo Jesús. Mirando cómo actuaba Cristo podemos comprender el amor infinito de Dios, sentirnos parte de ese amor y enviados a ser samaritanos con nuestra atención y nuestra cercanía a todas las personas que necesitan ayuda porque están heridas en el cuerpo y en el espíritu. Jesús pide que nos acerquemos al enfermo, lo escuchemos y establezcamos una relación personal con él, que sintamos empatía y conmoción con la persona enferma y nos dejemos involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacernos cargo de su cuidado.
Este es el amor fraterno que todo cristiano, toda familia cristiana y toda comunidad cristiana hemos de tener hacia los enfermos. El cuidado fraterno y cercano de los enfermos, hecho con compasión y gratuidad, no puede faltar nunca en nuestra iglesia diocesana y en cada parroquia. Los enfermos han de ocupar un lugar prioritario en la oración, vida y misión de todas nuestras comunidades cristianas y de los cristianos, siguiendo las palabras de Jesús y su ejemplo al modo del buen samaritano. Contamos con un buen número de visitadores de enfermos en muchas parroquias y en los hospitales, con muchos voluntarios. Con los sacerdotes y los capellanes se acercan y atienden a los enfermos y a sus familias, humana y espiritualmente. Gracias a todos. Pero cada vez, no lo olvidemos, hay más personas enfermas y solas a las que acercarse y cuidar. El cuidado integral de los enfermos pide cuidar también la dimensión espiritual. La fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado, cura y sana y da aliento y esperanza a la enfermedad, al enfermo y a la familia. Es lamentable que haya quienes priven a sus familiares enfermos de la atención y cercanía del sacerdote o de los visitadores, sea en casa o en los hospitales. No olvidemos que en todos los hospitales existe un servicio religioso católico que se ha de pedir expresamente en la recepción o en planta para que los capellanes o visitadores puedan acudir a las habitaciones. Con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo, oremos por todos ellos y sus cuidadores en el seno de las familias, en los centros sanitarios y en las residencias. Y damos gracias a Dios por todos cuantos trabajan en la pastoral de la salud, sacerdotes, religiosos y religiosas, voluntarios y visitadores de enfermos, y por supuesto por todos los sanitarios. A todos ellos les ponemos en manos de la Virgen, Nuestra Señora de Lourdes. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Les anunciábamos hace unos minutos la Eucaristía de inicio de la campaña del hambre de Manos Unidas que se va a celebrar mañana. Hoy nos acompaña la presidenta de Manos Unidas de Segorbe Castellón, doña Amparo Faulí, con quien queremos profundizar en los aspectos más destacados de esta campaña. Hoy nos queremos preocupar y ocupar de conocer la importante labor de concienciación social que hace esta asociación de la Iglesia Católica en nuestra diócesis. Amparo Faulí, presidenta de Manos Unidas de Segorbe Castellón, muy buenos días. Muy buenos días. Qué alegría saludarte y qué bendición tenerte hoy en el programa, Amparo. Este domingo los lectores de la hoja parroquial podrán comprobar el grado de compromiso con la labor que hacéis desde Manos Unidas en nuestra diócesis. Vamos a publicar la colecta del año pasado. ¿Cuál ha sido el balance de 2022? ¿Se han cumplido las expectativas? Pues mira, oye, en primer lugar, daros muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dirigirnos a los oyentes de COPE. Gracias sí, a vosotros. Los objetivos se cumplieron y las colectas fueron una gran ayuda en el 2022. Alcanzamos la cifra la superamos incluso de 55.000 euros. Qué maravilla. Este año sinceramente espero superarla. Todo ello, unido a donativos y todas las actividades que las voluntarias en comarcales y aquí mismo, pues sí, hemos alcanzado los objetivos y estamos contentos. Todas las actividades que hacéis, que no son pocas, desde luego menudo esfuerzo hacéis, Amparo. Decíamos que arranca ahora la campaña de 2023. ¿Cuáles son los ejes centrales? Cuéntanos en qué puntos se van a centrar los esfuerzos. Pues mira, los esfuerzos se van a centrar, pues como siempre, en llegar a la sociedad, en que sus manos se unan a las nuestras, en tratar de llegar a las administraciones que nos ayuden mucho más, en concienciar, porque por muchas actividades que hagamos, por mucho que intentemos recaudar, no hay nada como el intentar llegar de verdad al corazón de las personas. Yo creo que este es uno de los ejes, que durante muchísimos años hemos trabajado y seguimos en la misma línea.
No hemos cambiado de caminito, seguimos igual. En todas las campañas, Amparo, de Manos Unidas, se presentan los proyectos reales y a quienes se va a dirigir la recaudación, ¿no? Para este año, ¿qué proyectos van a priorizar vuestras acciones? Pues mira, en este año estamos como muy ambiciosos. El año pasado, pese a lo negro que se veía el panorama, pues debido a la pandemia, debido a las circunstancias que todos sabemos, preveíamos una campaña más dura. Ha sido bastante positiva y este año pues hemos cogido 6 proyectos. Concretamente hemos cogido 3 proyectos en India, uno en África, uno en Honduras y otro en Brasil. Concretamente aquí en Castellón, los 6 proyectos me refería a la diócesis, creo que lo he dicho. Concretamente aquí en Castellón vamos a trabajar uno en India, en una zona de 5 poblaciones, que la necesidad es extrema, porque debido al cambio climático, estas zonas pues se vive mayormente de la agricultura, ¿no? Debido al cambio, pues recogen muy poquito, con lo cual la supervivencia es dificilísima. Vamos a tratar de crear centros de formación tanto para niños como para adultos. Porque, claro, es que rasga el corazón pensar que se llega al extremo, y eso a mí me conmueve, y espero que los oyentes también, el pensar que se llega al extremo de casar a niñas por conveniencia, pero niñas jovencitas del todo. Eso lo debemos de evitar y debemos de hacer todo lo posible para superar eso. Y en esto nos apoyamos con los objetivos que tenemos, esta meta que tenemos, ¿no? Sobre todo con pobreza cero. Hay que alcanzar ese tema. Y ahí estamos, en esa lucha. Y asumiréis más proyectos, imagino, en otras delegaciones también en la diócesis, ¿no? Sí, más bien son las comarcales. La delegación la tenemos aquí en Castellón. Sí, sí. Y los otros, o sea, como he dicho al principio, son 6 proyectos lo que llevamos en lo que es la diócesis. En Castellón es el que he explicado, y los otros 2 ya que quedan de India, Brasil, África y Honduras, pues van repartidos en el resto de la diócesis. Pero si el año pasado lo conseguimos, este año seguro que también lo vamos a conseguir. Este año la campaña centra el mensaje en la desigualdad, ¿no? Y en las manos. La desigualdad está en nuestras manos. Amparo, ¿cuáles son las herramientas para frenar esa desigualdad? La principal herramienta que es de verdad pedir a la sociedad que unamos las manos, que vayamos todos unidos, que de verdad tomemos conciencia, que nos estamos cerrando mucho en los problemas que tenemos aquí, que de verdad que son importantes los problemas que vivimos aquí en España en general. Hemos superado una pandemia, esto nos ha marcado a todos, esto ha repercutido en el trabajo, pero es que nuestra pobreza no tiene absolutamente nada que ver con aquella pobreza. Y nuestra herramienta es, pues eso, concienciar, movilizar a políticos de todo tipo. De verdad, que tomen conciencia, que esto nos desgarra. Cada vez parece que estemos olvidando más a las personas del tercer mundo, ¿no? Y están ahí. Si nosotros sufrimos, en cierta manera se han acentuado los problemas. Imaginaros en esos países cómo se ha acentuado. O sea, que tenemos que seguir por ahí. Muy bien, Amparo. Muchísimas gracias por tu esfuerzo. Muchísimas gracias sobre todo por contagiar a través de tus palabras esta maravillosa labor a los voluntarios y también a los socios de nuestra diócesis y por supuesto a nuestra audiencia, ¿no? Que es la que hoy te está escuchando. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias siempre por tu total disponibilidad a transmitir a la audiencia de COPE Castellón pues esa labor tan maravillosa que hacéis y que llega hasta tan lejos. Muchas gracias, Amparo. Un abrazo. Muchísimas gracias a vosotras. Pues hasta aquí el espejo de Segorbe Castellón de este viernes. Mañana, recuerden, nos unimos a nuestro obispo en oración por la fraternidad humana. Nos volvemos a encontrar, si así lo desean, este próximo domingo a las 10 menos cuarto con Iglesia Noticia.
Y ahora sí, que tengan un feliz y bendecido fin de semana.